Buen día, mi nombre es Raúl Eduardo Castrillón Sánchez, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Soy de la ciudad de Armenia, Quindío, y actualmente laboro como docente en una institución educativa del sector oficial, orientando clases en básica secundaria. Hoy me dirijo a ustedes con el fin de hablarles sobre la definición de aprendizaje y su asociación con la predisposición biológica del ser humano, como requisito del curso Modelos Educativos en la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Por otro lado, se ejemplificará cómo se puede evidenciar el aprendizaje y qué papel juega el componente biológico del ser humano a través de didácticas en el contexto formal e informal. Entonces iniciamos con definición de aprendizaje. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Podemos tener en cuenta algunos criterios de aprendizaje, como son: el aprendizaje implica un cambio, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo, el aprendizaje ocurre por medio de experiencias. De igual manera, uno de los criterios que consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que el aprendizaje es inferencial. No observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través de sus productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, escribe y realiza. Sin embargo, podríamos añadir que el aprendizaje implica un cambio en la capacidad para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que ocurre el aprendizaje. Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Esto excluye los cambios temporales en la conducta, como por ejemplo, el habla mal articulada, provocados por factores como las drogas, el alcohol, la fatiga. Este tipo de cambios son temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. Sin embargo, existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. Se sigue debatiendo respecto al tiempo que deben durar los cambios para ser clasificados como aprendizaje, pero la mayoría de la gente coincide en que los cambios de poca duración, por ejemplo, unos cuantos segundos, no califican como aprendizaje. Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, la que se adquiere por ejemplo, practicando u observando a los demás, lo cual excluye los cambios en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los cambios que presentan los niños en el proceso de maduración, por ejemplo, cuando empiezan a gatear o a ponerse de pie. Sin embargo, la diferencia entre la maduración y el aprendizaje no siempre es muy clara. Es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a actuar de cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas depende del entorno. El lenguaje es un buen ejemplo. A medida que el aparato vocal del ser humano madura, éste va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje, pero las palabras reales que produce las aprende al interactuar con otros individuos. Aunque la genética es fundamental para la adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las interacciones sociales con los padres, los profesores, los compañeros ejercen una fuerte influencia sobre los logros en relación al lenguaje. De manera similar, en su desarrollo normal, los niños gatean y se ponen de pie, pero el entorno debe ser receptivo y permitir que ocurran todas estas conductas. Los niños a los que se les impide realizar estos movimientos no se desarrollan normalmente.
El aprendizaje, como otro punto relevante desde el punto de vista biológico, tenemos el aprendizaje y su asociación con la predisposición biológica del ser humano. Podemos destacar unos aspectos educativos, por decir, la investigación del cerebro y la investigación del sistema nervioso central en general. Plantean muchas cuestiones importantes para la educación. Con respecto a los cambios que resultan del desarrollo, una cuestión involucra el papel fundamental de la educación temprana. El hecho de que el cerebro de los niños sea muy denso implica tener más neuronas, no necesariamente es mejor. Lo más probable es que haya un estado óptimo de funcionamiento en el que el cerebro tiene el número correcto de neuronas y sinapsis. Y el desarrollo físico, emocional y cognitivo involucra un cerebro que se aproxima a un estado óptimo. El desarrollo atípico, que da como resultado problemas del desarrollo, quizá deba a que el proceso de conexión no se realiza de forma normal. Podemos tener en cuenta algunos aspectos, por decir, educativos relevantes para la investigación del cerebro. Como primer medida podemos tener el papel de la educación temprana, complejidad de los procesos cognitivos, diagnósticos de dificultades específicas, naturaleza multifacética del aprendizaje. En cuanto al desarrollo del cerebro, hasta ahora se ha enfocado en el funcionamiento del maduro del sistema nervioso central. Sin embargo, muchos educadores trabajan con niños en edad preescolar, así como con escolares y adolescentes. El tema del desarrollo del cerebro no solo es interesante por derecho propio, sino también porque las implicaciones educativas para la enseñanza y el aprendizaje varían dependiendo del nivel de desarrollo cerebral. En la conservación que se encuentra al inicio del capítulo del libro que hemos estado leyendo y observando pues en esta primera parte del curso, Brian señala la importancia de que los educadores comprendan el desarrollo del cerebro y establece que unos periodos críticos en el desarrollo y el papel que éste desempeña en la adquisición y el uso del lenguaje. Habla sobre unos factores influyentes en el desarrollo del cerebro. Dice que aunque los cerebros de los seres humanos son estructuralmente similares, existen diferencias entre los individuos. 5 factores que influyen en el desarrollo del cerebro son la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los teratógenos. Vamos a dar unos ejemplos sobre la parte de cómo, desde mi experiencia profesional, puedo aplicar el aprendizaje en los niños teniendo en cuenta, por ejemplo, el modelo formal e informal. Entonces, desde el punto de vista de mi experiencia profesional y con una mirada desde mi campo de aplicación como es el área de la educación física, recreación y deporte, puedo aterrizar los ejemplos de aprendizaje desde lo didáctico de una manera informal y formal, abordándolo desde su asociación con la predisposición biológica del ser humano. Entonces, como ejemplo, uno tenemos en cuanto a la didáctica informal. Dice que en el área de educación física, recreación y deporte podríamos tener como ejemplo los niños que a diario practican el fútbol en el polideportivo del barrio, donde estos niños aprenden a jugar de una manera empírica, sin orientación pedagógica, con ausencia de un docente o entrenador que les oriente los fundamentos básicos del deporte con sus respectivas reglas. De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se estaría frente a una educación informal porque se realiza en un contexto diferente al formal, donde no se enseñaría de una manera sistemática el deporte, careciendo de valores éticos y morales estos niños que están en este deporte, por decir callejero, porque realmente no hay alguien quien los oriente, quien los guíe, y no hay un compromiso ni de los padres ni de los mismos niños frente a esta práctica. Como un ejemplo 2 tenemos la didáctica formal, donde dice que, refiriéndonos como tal al ejemplo anterior, donde el niño practica un deporte de una manera muy informal, callejera, pues en la parte formal tendríamos el ejemplo de que aquellos niños que entrenan en un establecimiento educativo o escuela de formación deportiva con un entrenador
un docente. Siendo de esta manera se obtendría un deportista estructurado, con pleno conocimiento del deporte, desde los fundamentos básicos, con sus respectivas reglas, conocimiento sobre la higiene, hidratación, nutrición deportiva, además sobre los valores cívicos y morales. O sea, aquí en este componente formal tendríamos deportistas un poco más estructurados, niños con unos valores, unos comportamientos, unas reglas y unas disciplinas diferentes a la otra etapa que sería la informal. Entonces podríamos también concluir, por ejemplo, que desde el punto de vista del aprendizaje, el aprendizaje implica un cambio en mi forma de pensar y de actuar, el cual perdura por largo tiempo en una persona y que se adquiere a través de las experiencias cotidianas del ser humano. Estos aprendizajes se pueden adquirir de una manera formal, no formal e informal. Como conclusión número 2, desde el punto de vista biológico del ser humano, es importante conocer el proceso de desarrollo y funcionamiento del cerebro para entender cómo el ser humano adquiere su aprendizaje y de igual forma saber enseñar desde la labor educativa. Por otro lado, es importante identificar los factores que afectan el desarrollo del cerebro, como son la genética, lo que es la parte de la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides, los teratógenos. Y como conclusión número 3, desde el punto de vista de la educación formal e informal, es importante brindar al cerebro un conocimiento estructurado y así poder tener un proceso de enseñanza sistematizado donde el ser humano cada día obtenga un buen proceso de aprendizaje. Y ya para terminar, se recomienda estar en la vanguardia del proceso de investigación del funcionamiento del cerebro y las diferentes teorías de aprendizaje, siendo este el medio para mejorar las estrategias de enseñanza en el sector educativo. De todas maneras, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme a través de este medio y muchas gracias a todos.